título especial, ¿eh? Luego, sí, le vamos a dar una certificación al final, yo se la firmo. Okay. Pues braquimetatarsia, este tipo de cirugía, yo me expuse a ella hace como 8 o 9 años, después de haber salido de residencia, o sea que no fue un procedimiento que yo aprendí en residencia, y me eduqué en ella y lo hago mucho en Puerto Rico y es excelente. Este tipo de cirugía para mí es preciosa. Las pacientes que yo he tenido que se han hecho esta cirugía por lo general son mujeres jóvenes. Le digo a Sergio, da la casualidad que son bonitas, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero son mujeres que siempre han tenido un problema de no enseñar sus pies. Se ponen zapatos cerrados, nunca usan sandalias, y en Puerto Rico, que es un país bastante tropical, las sandalias se usan muchísimo. Así que desde chiquitas estas muchachas han creído con este complejo de este dedito trepado, de braquimetatarsia. Así que es una tremenda cirugía. Vamos a hablar un poquito sobre la técnica y lo que es braquimetatarsia. Se define como un metatarso corto, ¿okay? Por un cierre temprano del plato epifisial. Las diferentes razones para posibles causas de la braquimetatarsia: un defecto congénito, postraumático, se ve en pacientes con Down syndrome, en pacientes con Turner syndrome, diferentes tipos de condiciones endocrinológicas como pseudo hipotiroidismo y pseudo hipotiroidismo. Muchas veces el paciente se presenta con esta condición y no sabemos en realidad por qué la tiene, y muchas veces ni siquiera investigamos un poquito más. La característica es un metatarso corto, por lo general el cuarto metatarso afecta más a las mujeres que a los hombres, de 25 a 1 en el radio, y es evidente de 4 a 15 años. Podemos ver un desajuste en la parábola del metatarso y también de los dedos. Por lo general el paciente se presenta, la causa principal es causa cosmética. El paciente no le gusta cómo se ve su dedo, no entiende el por qué lo tiene así. Otras niñas tienen sus pies bonitos, pero también crea algunos tipos de problemas. El dedo contraído le crea problemas con el zapato, callosidad en la parte dorsal del dedo, formaciones de callos en la planta del pie, los metatarsos tercero y quinto, y desviaciones de estos mismos dedos, del tercero y quinto también vemos desviaciones, tratando de llenar ese hueco que el cuarto no está llenando. Tratamiento conservativo, pues ortótico, pero básicamente el paciente llega a la oficina no para tratamiento conservativo, sino tratamiento quirúrgico, y lo que queremos hacer es, ¿verdad?, volver a formar esta parábola como se supone que sea del metatarso y del dígito. Por años se ha tratado muchas técnicas de tejido blando para bajar ese cuarto dedo, como son las tenotomías, como son alargamiento de la piel, alargamiento de los tendones, y poco a poco pues también se ha ido mejorando las técnicas de corrección por huesos. En el pasado se distraía el hueso, se hacía una osteotomía, se distraía el metatarso y se metía un injerto de hueso, pero causaba muchas complicaciones como necrosis de los dígitos al hacer ese estiramiento tan drástico y tan agudo en la sala de operaciones. También se cambia la cabeza de los metatarsos, cortas el cuarto y cortas el quinto y los transfieres, pero también se ha dejado un poquito de hacer este tipo de procedimiento. Para hablar sobre este procedimiento de distracción de callo de hueso, hay que hablar un poquito sobre cómo es que se sanan los huesos, y eso, pero no voy a hablar mucho de esto. Ayer se habló bastante sobre la formación de callo de hueso extrínseco e intrínseco, pero sabemos que la formación de callo de hueso extrínseco es la que se encarga de darle estabilidad a la fractura o darle estabilidad al metatarso, o en este caso pues a la osteotomía. El callo de hueso intrínseco o endostial, ¿verdad?, ocurre cuando distraemos el metatarso, hacemos el corte, lo distraemos, se crea hematoma entre los fragmentos. Este hematoma se va sustituyendo por tejido fibrótico,
hay migración de fibroblastos, condrocitos y poquito a poco se va creando ese callo de hueso. Así que estos dos términos son bien importantes. Y esto lo vemos tal vez en 3 semanas después de la osteotomía y después del procedimiento, que vemos que ya se empieza a consolidar. Y muchas veces, no tanto en 3 semanas, vamos a ver cambios radiográficos, pero ahí es que comienza todo a surgir. El periósteo, pues se menciona mucho la preservación del periósteo, y en muchos casos pues esto te lleva a ti a hacer una disección bastante limpia, clara, no llegar tanto y debridar o reflectar el periósteo antes de hacer la osteotomía. Los cortes deben de ser precisos. El alargamiento del tejido, y va a la par del alargamiento del hueso. El alargamiento del hueso por lo general es 1 milímetro al día. Son 4 rotaciones de 0.25 milímetros al día. Y el tejido blando también se ha probado que en esta forma de distracción también los tendones, músculos, nervios y vasos sanguíneos se alargan sin problema de crear una necrosis, por ejemplo, o una neuropraxia o contracciones de los tendones. Los parámetros de distracción son los siguientes. Número 1, tenemos que pensar que es mejor una osteotomía o una corticotomía. ¿Cuál es la diferencia? Una osteotomía es un corte con la sierra, por lo general se hace en el área de la metáfisis, y la corticotomía se hacen pequeños agujeritos alrededor del área donde vamos a cortar el hueso y se corta con un osteotomo. En mi caso yo siempre hago una osteotomía, no quiero estar tanto tiempo en sala de operaciones, es un poquito difícil, yo prefiero que el metatarso quede cortado sharply o un solo corte, que no haya espículas de hueso y que sea algo que se vea bien bonito, y no he tenido ningún problema hasta ahora, gracias a Dios. El nivel de la osteotomía puede ser en metáfisis, diáfisis, pero por lo general se hace en metáfisis. Tenemos que pensar en todo esto. Periodo de latencia es el periodo después que tú haces la cirugía, que pone el fijador externo y haces la osteotomía. Es el tiempo que tú esperas antes de empezar la distracción. Tú no puedes comenzar ese mismo día que hiciste la operación a hacer distracción. Tú tienes primero dejar que se forme hematoma, que ese hematoma empiece a crear un poquito de tejido conectivo entrando en esa área, que hay un poquito de vascularidad en el área. Así que por lo general tenemos que esperar este periodo de latencia, que vamos a hablar un poquito de él más adelante. Y la distracción, el rate de distracción, como les digo, es 1 milímetro al día, ¿ok? Y son 4 secciones de 0.25 milímetros. Y el periodo de dosificación, que también vamos a hablar de esto. Ya mencioné osteotomía versus corticotomía, no creo que haya ninguna diferencia. Yo hago osteotomía, es mucho más rápido, más sencillo, nunca he tenido un problema con ello. Por lo general lo hago en la metáfisis del hueso. A veces el metatarso es tan y tan corto, ese cuarto metatarso es tan y tan pequeño, que no hay forma de hacerlo en la metáfisis. Yo pongo un pin en el área tal vez del cuboide, luego en la base del cuarto metatarso, y luego los otros 2 pines casi ni caben en el metatarso. Muchas veces tenemos que hacerlo en la diáfisis, y no he tenido problema tampoco hacerlo en la diáfisis. Han sanado. Claro, sabemos que la metáfisis tiene mejor vascularidad, mejor potencial osteogénico, y es más fácil, tiene un poquito más estabilidad, tener más área de superficie, hay más estabilidad en la osteotomía. El periodo de latencia es de 7 a 10 días. Yo por lo general opero todos los jueves, traigo el paciente martes o miércoles, lo veo si está todo bien, ahí comenzamos la distracción. En la distracción yo le creo una hoja. Tengo una hoja en Excel donde hay una pequeña tablita. Cada 6 horas el paciente tiene que firmar y le enseño a cómo hacer la distracción. Estos fijadores externos tienen una llavecita, y es bien importante esto explicarle al paciente, y no tan solo el paciente tiene que traer algún familiar. El familiar, antes de este paciente hacer una vuelta, hay que consultar entre 2 y 3 personas para estar seguro que están en lo correcto. He tenido pacientes que han echado para atrás
la distracción, se han confundido, me han llamado, y gracias a Dios pues todo lo hemos podido solucionar. Cuando esto sucede yo lo que hago es que distraigo, perdóname, echo hacia atrás, en vez de distraer pues contraigo un poco para volver otra vez a como activar el que se cayó de hueso. Lo dejo ahí unos 2 días y empiezo a alargar nuevamente, pero lo ideal es que se haga desde la primera y no haya ningún tipo de error. El periodo de dosificación es el que, como dice aquí, radio de 1 a 1. Si nos toma 25 días en distraer, 25 días de distracción, ¿qué son? Son 25 milímetros que hemos distraído. Y yo lo más que he distraído es hasta 24 milímetros. O sea, son 24 días que se hizo la distracción. Y luego tenemos que esperar 24 días más sin distraer para que haya osificación de este hueso. ¿Okay? O sea que es el mismo tiempo que se espera. Este paciente fácilmente puede estar 2 meses, 2 meses y medio, hasta 3 meses con un fijador externo. Todo depende de cuánto tenemos que distraer. ¿Cuánto hay que distraer? ¿Cómo tú le puedes dejar saber al paciente antes de la operación cuánto va a ser la distracción, cuánto tiempo va a estar? Se toma una placa, yo pongo la placa, mido los metatarsos, más o menos le doy un aproximado. Trato de hacerlo dejándome llevar por el cuarto metatarso, pero en realidad tú puedes crear una distracción excelente y llegar al área donde tú quieres llevar el metatarso para tener una parábola bastante bonita y bien hecha, pero lo que te va a decir a ti es el dedo, lo cosmético, ¿ok? Si tú has hecho un trabajo tan bueno, este paciente se ha portado tan y tan bien, lo mejor que tú puedes hacer es dejarle al paciente que lo decida, y básicamente lo hacemos juntos. El paciente, muchas veces yo creo que ya hemos parado, pero cuando el paciente va a mi oficina me dice, todavía lo tengo un poquito corto, me gustaría un poquito más largo, pero vamos a darle 3 días, 4 días, 5 milímetros o 7 milímetros, y poquito a poco entre los dos decidimos. Porque yo hago eso, aunque la cabeza del metatarso empieza a salir sobre las otras, sobre la tercera, sobre la quinta, a veces este dedo también es un poquito más corto que los demás. La falange proximal muchas veces es más corta, así que tenemos que muchas veces sacar esa cabecita un poquito más hacia afuera, a veces más, hay que hacerlo más larga que el tercero, pero es una cabeza que no va a cargar peso, ¿ok? En esta misma distracción, esta cabeza queda como un floating bone, queda flotando, y luego que se osifica, o sea que no va a cargar peso. Que tú puedes tener la preocupación de, mira, voy a hacerte más largo que el tercero, pero entonces al pisar me va a crear un problema y este paciente va a desarrollar un callo aquí, que le va a doler muchísimo. No necesariamente. O sea, llévala donde tú crees que tengas que llevar esta cabeza, no va a cargar peso, que en realidad no va a tener ningún tipo de problema. Tratamiento postoperatorio, pues básicamente vamos a cada vez que el paciente llega a la oficina, yo la veo semanalmente, vamos a limpiar estos pines con betadina, vamos a ponerle vendaje, un zapato postoperatorio, el paciente va a estar con muleta, no va a caminar en él todavía hasta que una vez yo paro la distracción, que empieza ese periodo de dosificación, entonces le doy permiso para que camine un poco. Hay diferentes tipos de fijadores externos pequeños. El que yo utilizo es el de Orthofix. Es un fijador bien fácil de usar para el paciente y para mí. En realidad he utilizado otros, hay uno nuevo en Puerto Rico que lo voy a utilizar. En 2 semanas tengo otro caso de una muchacha joven. Nuevamente con las características que le dije al principio, no sé por qué. Complicaciones potenciales, infección de los pines, y esto sucede bastante frecuentemente. Tienen que estar pendientes de la celulitis que se forma o si se crea algún tipo de exudado, mantener a este paciente en antibióticos, no todo el tiempo de tratamiento, pero una vez tú veas eritema, vamos a ponerle un antibiótico. Pérdida del movimiento de la coyuntura del cuarto metatarso falangeal, eso sucede todo el tiempo, ¿okay? Cuando nosotros vamos a hacer la cirugía, bajamos el dedo que está trepado, lo ponemos derecho y le ponemos un pin, un 0.062, un K-wire, okay, que by the way, yo siempre que paso
La coyuntura metatarsofalangeal, siempre uso ese tamaño, 0.062. ¿Okay? Si me voy a quedar nada más que en la PIPJ, pues uso un 0.045. ¿Okay? Eso te evita rompimientos de los wires al nivel de las coyunturas metatarsofalangeal o que se doble. Así que le pongo un 0.62, mantengo ese dedo plantar flexionado y recto para que cuando yo empiece a distraer ese dedo no haga ¡pap! Y se disloque hacia arriba, sino que se alarga a la misma vez que el metatarso se está alargando. ¿Okay? Eso a su vez va a crear eventualmente una rigidez en la coyuntura, pero eso es lo de menos. El paciente está satisfecho, le gusta cómo se ve, no le duele, que tenga un poquito de rigidez, no es nada del otro mundo. A veces los pines se sueltan un poquito, eso es algo que pues no debería de pasar si vamos a través del metatarso through and through, como se ponen los tornillos. ¿Okay? Si tú te quedas a mitad de metatarso y no pasas 2 threads al otro lado, cualquier tornillo, cualquier fijador se va a salir. Así que tenemos que por lo general en la sala de operaciones utilizar un C-arm y ver lo que estamos haciendo. Ya hablé de todo esto, así que unos cuantos casos. En este caso el paciente tiene no es el cuarto, sino el tercer dedo el que está un poco afectado, y en verdad el metatarso no está tan corto, el tercero, pero podemos ver que sí lo tiene. Si tú lo ves, tú básicamente puedes decir que fue lo que pasó aquí, que no fue algo congénito. Esto parece más un trauma, una fractura oblicua, no sé si la ven, que sanó, ese metatarso se contrajo un poquito y el paciente no le gusta ese tercer dedo. El tipo de operación que se hizo en esta ocasión fue una operación abierta y esta es mucho más sencilla, ¿okay? Tal vez una persona que empieza a hacer este procedimiento debe utilizar esta técnica para conocer bien y ver bien ese metatarso y empezar a hacer las cosas correctas. Yo ahora mismo todo lo hago percutáneo y es bien difícil hacerlo percutáneo. Te puedo decir que una de las cirugías más satisfactorias para mí, por diferentes cosas, pues complicada y al hacerlo bien me siento que lo logré, ¿verdad? Pero en sala de operaciones es un poquito estrésico. Tú encontrar ese cuarto metatarso y meterle 4 pines a través de la piel sin en realidad estar viendo el metatarso o sentirlo, ¿okay? Hay unas técnicas que yo les voy a hablar un poquito sobre ellas para tú poder encontrar ese metatarso. Así que llegamos hasta el hueso, exponemos el hueso, alargamos el tendón y tenemos el metatarso y vamos a colocar los 4 pines, 2 proximales, 2 distales, y la osteotomía va en el mismo medio. Yo recomiendo poder poner el fijador externo antes de hacer el corte, pero entonces no tienen mucho acceso para meter la sierra, y es por esa razón que los pines, en vez de yo ponerlos perpendicular al hueso, trato de ponerlos un poquito oblicuos. Okay, anyway, estoy en hueso, anyway voy a alargar lo mismo, no va a crear ningún tipo de desalineación o va a crear algún tipo de no unión, pero me da una exposición del área donde voy a hacer la osteotomía. ¿Y por qué yo quiero poner ese fijador externo antes de hacer el corte? Pues para que cuando yo haga el corte ese hueso no vaya para ningún lado. Ahora mismo, como se ve esta gráfica, este corte tú lo puedes hacer y corres el riesgo, no es que siempre vaya a suceder, corres el riesgo de que un metatarso quede un poquito más arriba que otro, un fragmento del metatarso. El fijador externo se coloca, se cierra la piel y este procedimiento sí que deja una cicatriz bastante fea, ¿okay? Por eso a mí me gusta el otro, que es percutáneo. Esto es todo en sala de operaciones. En este caso el paciente tiene pues un típico casito de braquimetatarsia, el cuarto metatarso es bastante corto, y lo vemos en la radiografía. Le causa dolor en la cabeza de los metatarsos adyacentes y plantares, es un problema cosmético. Para las operaciones utilizamos un C-arm, la cámara grande, ¿okay? En la foto de la izquierda podemos ver
que yo utilizo unas agujas, ¿verdad? Utilizo 4 agujas y voy alrededor del metatarso. Aunque ustedes no lo crean, que ustedes puedan pensar que están en el metatarso correcto, pueden ser que estén equivocados, ustedes vienen haciendo o metiendo pines en otro metatarso. Acuérdense que estos 4 metatarsos más laterales bajan en forma de cascada, y tú puedes pensar que estás en el cuarto y a lo mejor estás cortando en el quinto, ¿okay? Así que estas agujitas yo las pongo alrededor del cuarto, pongo el cian y lo miro y mira, si aquí es que estoy, me voy entre medio de las agujitas a comenzar la operación. Antes de comenzar, pues lo primero, ¿verdad? De la anestesia espinal, se pone un torniquete de muslo, es flexionar ese dedo con un alambre 0.062 y dejarlo estable. Nuevamente, técnica abierta, que es excelente para una persona que lo hace por primera vez. Recomiendo que la persona que lo haga por primera vez tenga 1 o 2 asistentes que sean también de su profesión, ¿ok? Y que todo el mundo con mucha calma. Esto no hay que crear ningún tipo de estrés ni apresurarse, hacerlo con mucha calma, que sale bien. Ponemos el fiador externo, se hace la osteotomía, se cierra la piel. Aquí lo vemos puesto, ¿verdad?, en el cuarto metatarso. Y luego de la distracción, 6 semanas de la distracción, vemos que hay una pequeña nubecita formándose. Es lo primero que va a hacer. Tú distraes, tú no vas a ver nada, tú te vas a sentir un poquito inseguro tal vez los primeros 2 casos. Mira, ahí no hay nada, pero va a aparecer. No puedo ser nervioso. Si te pones nervioso y no acabas de ver esa formación de callo de hueso, puedes echar un poquito el retractor o el aparato hacia atrás. Si tú ves que no aparece nada, pues mira, vamos a conseguir un hueso. Ya alargaste el tejido blando, tienes el gap, vamos a conseguir un hueso de un banco y lo vamos a poner en el área con un plato. O sea que tampoco es el fin del mundo. Lo único que vas a tener una cicatriz un poquito más larga. Vemos de 9 a 10 semanas después de la operación, se está formando un callo de hueso y totalmente formado en la placa de la derecha. En la última placa vemos cómo ya ese metatarso se ha formado completo y están apareciendo las córtesis del hueso. En realidad, una vez tú esperas ese tiempo de osificación, que es el mismo tiempo que se tardó en distraer, no tienes que estar esperando tanto tiempo para quitar el fijador externo, y yo lo quito en la misma oficina. Este es otro caso bilateral, que en realidad yo le hice un pie primero, otro después. Este paciente se le hizo una artroplastía en el tercer dedo porque tenía un callo. Así que vemos los pines, vemos el fijador externo. El paciente siguió a pie de la letra todas las instrucciones, vemos que se distrae, luego más distracción y luego se osifica completamente. Esa foto no la debo, pero tenemos excelentes resultados. Esta muchacha estuvo tan satisfecha que pasó como 6 meses después, se hizo el otro pie y los dos están muy bien. Muchas gracias. Agradecer al doctor Arroyo su ponencia, y a continuación vamos a seguir con el bloque de cirugía metatarsal, y don Juan Antonio Sáez va a continuar con